Hola chicos de cuarto grado. Para dar inicio al tema de la independencia de México, vamos a hacer un breve resumen de lo que fue la época colonial en la Nueva España. Recordemos que el Virreinato de la Nueva España es el nombre que se le dio a la entidad política y administrativa establecida por los reyes de España en la época colonial, en los años de 1521 a 1821. Comprendía lo que hoy es México, el suroeste de los Estados Unidos y Centroamérica. Toda la parte de amarillo fue la conquista de los españoles, pero esta parte, a esto se le llamó la Nueva España. El gobierno de la Nueva España estaba en manos de un representante, que era el rey. En estas tierras era el virrey, y que además de juez y capitán cuidaba que las leyes se cumplieran. La organización social de la Nueva España estaba compuesta por tres grupos básicamente, quienes eran los indios, que eran los habitantes nativos originarios de estas tierras, a quienes se les quitó su religión y se les impusieron nuevas costumbres. Ellos eran considerados súbditos del rey. También el otro grupo eran los blancos, que en su mayoría eran los españoles, y el otro grupo eran los negros, que eran los esclavos de origen africano llegados por Cuba. A estos últimos se les empleó en las minas y en el cultivo del azúcar en áreas tropicales. La mezcla de estos grupos dio origen a los mestizos y las castas, que con el tiempo se convertirían en los grupos más numerosos en las ciudades y el origen del mexicano. Aspectos importantes en la Nueva España fueron la minería, pues se descubrieron minas de plata en el Estado de México, Guerrero, Guanajuato y Zacatecas. Tal era la riqueza de esta actividad que se convirtió en la base principal de la economía durante la etapa colonial. Otro aspecto importante de la Nueva España fue la religión, pues fueron los franciscanos, dominicos y agustinos quienes se distinguían por realizar labores de conversión al catolicismo. Recordemos que cuando los españoles llegaron nos impusieron la religión católica, que aparte es la que hasta ahorita se profesa en su mayoría. Otro aspecto importante de la Nueva España fue la arquitectura, que fue parte del legado que nos dejaron los españoles en México. Sin embargo, la situación general de la Nueva España a final del siglo XVIII no era tan buena. Las desigualdades sociales eran muy complicadas. El grupo de españoles nacidos en la península ibérica, o sea, en España, y que vivían en México, era el poderoso y rico. Los criollos, quienes eran los hijos de españoles, pero nacidos aquí en México, tenían menos poder. Y los indios, mestizos, castas y negros eran las clases olvidadas y marginadas. Esto trajo muchas consecuencias, entre ellos el pensamiento de hacer de México un país libre e independiente de España. Es por eso que se inició la lucha por la independencia de México. Un grupo de criollos, recordemos que los criollos eran los hijos de españoles nacidos aquí en México o la Nueva España, se reunían en unas juntas llamadas conspiraciones en la casa de la corregidora. Ellos eran encabezados por don Miguel Hidalgo y Costilla, quien era el cura del pueblo de Dolores. Él organizó una conspiración en Querétaro, que era la ciudad más importante de la región. Estas juntas o conspiraciones buscaban la independencia de México, aunque pretendían que el gobierno estuviera en manos de Fernando VII. Entre los personajes principales que participaron en el inicio de esta lucha fueron doña Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo Miguel Domínguez
Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y Mariano Jiménez. La conspiración fue planeada para el 2 de noviembre, pero fue descubierta y doña Josefa, la esposa del corregidor, avisó a don Miguel Hidalgo, quien tocó las campanas para llamar a misa, y cuando la gente estuvo reunida, los invitó a levantarse en armas al grito de ¡Viva América! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva México! Fue así como en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 inicia este movimiento llamado la lucha por la independencia de México, encabezada por don Miguel Hidalgo y Costilla. En los primeros días de lucha, el cura Hidalgo se detuvo en el pueblo de Atotonilco, donde tomó un estandarte dedicado a la Virgen de Guadalupe, el cual se convirtió en la primera bandera. De ahí avanzaron a Guanajuato y de esta forma iniciaron la lucha por la independencia de nuestro país, después de casi 300 años de ser dominada por los españoles.